Uso de la herramienta Lime en modelos de clasificación y o predicción. En algunos casos, es difícil explicar y entender qué procedimientos está realizando un modelo de Machine Learning para obtener un resultado de clasificación o predicción. Es por eso que existen ciertas herramientas que permiten identificar los procesos que realizan estos modelos, con el fin de entender los resultados obtenidos y de esta manera lograr determinar su veracidad. LIME, o Local Interpretable Model Agnostic Explanation, es una herramienta que tiene como idea principal lograr una mejor interpretabilidad para cualquier modelo, de tal manera que estas explicaciones sean en un ámbito específico y no tan general. Para que Lime pueda ser usado en cualquier modelo, se utiliza el concepto de caja negra. Este es aquel en donde los modelos son aquellos que dan un resultado o toman una decisión sin explicar el procedimiento realizado ni los factores considerados. El mayor problema se evidencia en que existe una notoria falta de entendimiento y transparencia en su funcionamiento interno. Lime se puede utilizar para diferentes tipos de modelos, como por ejemplo clasificadores de texto, clasificadores numéricos y categóricos, clasificadores de imágenes, entre otros. Para este primer ejercicio se realizará un modelo de clasificación que determine si una pregunta es sincera o no. Para esto se utilizará el dataset Quora Insincere Question Classification. Este dataset es una recopilación de preguntas del sitio web Quora. En este caso, cada pregunta tiene un único valor de ID y está etiquetada como sincera con 0 o insincera en 1. Ok, para la realización de este primer ejercicio se utilizará el entorno de Google Colab. Como primera instancia se debe realizar la instalación de la herramienta Lime por medio del comando pip install Lime. También se debe importar y cargar las librerías y módulos que se van a utilizar. NumPy para el manejo de las funciones matemáticas, como son los vectores y matrices, Scalar para la realización del análisis predictivo, ver las métricas, el manejo de las predicciones y estimaciones en base a la generalización de los resultados, Pandas para el manejo de los archivos CSV, Matplotlib para las gráficas, etc. También vamos a importar el módulo Lime Text Explainer que se utilizará más adelante. Ahora sí, procedemos a cargar el dataset. Utilizaremos la función petReadCSV y se la almacenará en la variable trade. Este dataset se lo puede obtener en la página web Google. Para este caso voy a cargar el dataset directamente desde Google Drive. Una vez encontrado el dataset que quiero utilizar, copio la ruta del archivo y la pego en la función pdread. Listo, una vez cargado, puedo observar el tamaño de mi dataset y también cómo está distribuido por medio de la función shape y de la función head. Entonces en este caso se puede ver que hay 1.306.122 filas y 3 columnas, la del ID, la de las preguntas y el target. Como tercer paso hay que corregir el dataset, entonces hay que validar si existen columnas duplicadas por medio de la función duplicate. Entonces en este caso se puede observar que no hay columnas duplicadas. Ahora sí voy a dividir mi dataset para el entrenamiento y para la validación por medio de la función trainTestSplit. En este caso para la validación voy a utilizar el 10% del dataset y el resto para el entrenamiento, ya que como son varios datos voy a utilizar un random state de 2018. Puedo visualizar por medio del print cómo quedó mi dataset de validación. Ya que se utilizó el random state, todos los index se desordenaron, por lo cual se debe volver a organizar por medio de la función resetIndex para obtener una mejor visualización y manipulación de los datos del dataset de validación.
Cuarto paso, creación del modelo con regresión logística. Cuando hablamos del procesamiento del lenguaje natural, se debe realizar un proceso de vectorización por medio de la herramienta TF-IDF Vectorizer o frecuencia del término, frecuencia inversa de los documentos. Esta es una herramienta muy usada para calcular la frecuencia de las palabras en un documento y determinar su importancia en función de cuántas veces aparecen en otros documentos. Veamos el siguiente ejemplo. En la frase "hay perros de perros", se observa que las palabras hay y de obtienen un valor o un token de 0.541, mientras que la palabra perros, ya que se repite dos veces, obtiene un valor de token más alto en el proceso de la vectorización. Para utilizar la herramienta TF-IDF se deben ingresar los siguientes parámetros de entrada. Min-DF, que indica el umbral mínimo de las palabras que se van a obviar. Todas las palabras que estén por debajo de este umbral no se van a considerar para la vectorización. Max Vectors. Sigue el mismo concepto de Min-DF, pero en este caso con las palabras con mayor frecuencia. Analyzer. Crea una función de preprocesamiento de los datos de entrada. Ya que se están utilizando palabras, se utiliza la función word. Stop word, para obviar cierto tipo de palabras que no agregan valor a las sentencias del documento. Lowercase, para convertir todas las palabras en minúsculas. Ahora sí realizaremos la vectorización, tanto para nuestro set de entrenamiento como de validación. En este caso se transformará la columna question test. Ahora sí crearemos nuestro modelo de regresión logística. Para esto tenemos que ingresar dos parámetros de entrada. C, que es un valor flotante positivo para una mayor regularización, en este caso de 0,5, y un solver, en este caso SAC, para mezclar los datos. Para el entrenamiento del modelo se utilizará nuestro set de entrenamiento vectorizado y la variable del target. Para los valores predichos se utilizará nuestro set de validación vectorizado y será guardado en valpred. Procedemos a evaluar el modelo. Para eso vamos a importar las métricas, tanto la exactitud, la precisión y la sensibilidad, considerando tanto el valor del target de nuestro set de validación y el valor predicho. En este caso, el modelo tuvo una exactitud de 0.95. A nivel general está realizando una buena clasificación. Pero si nos damos cuenta, la precisión y la sensibilidad son un poco bajas. Una precisión de 0.69 y una sensibilidad de 0.36 indica que a nivel específico, para casos concretos, no está realizando una buena clasificación de las diferentes preguntas. Entonces es ahí que vamos a utilizar la herramienta Line para identificar exactamente, para casos específicos, cómo está clasificando nuestro modelo. Ok, lo primero que vamos a hacer es identificar qué preguntas en nuestro set de validación son insinceras o tienen el target 1. Por lo cual las vamos a guardar en una lista y las identificaremos por medio del index. Posteriormente vamos a crear una variable la cual será prediction index, donde ingresaremos el index para trabajar cualquier pregunta en particular. Este index será transformado en un entero y se guardará en la variable idx. En la variable c se creará un makePipeline. Pipeline es un conjunto de procesos y herramientas para recopilar datos en bruto de distintas fuentes, analizarlos y presentarlos de manera comprensible. En la variable className se guardarán las dos clases, sincere e insincere. Ahora sí es posible crear el módulo LineTextSpline. Este será almacenado en la variable explainer y los parámetros de entrada serán las dos clases. Finalmente, para explicar la predicción para una instancia en específico, utilizaremos el SplyInstance, donde se ingresa tanto el className por medio del explainer anteriormente creado, la pregunta específica por medio del index, el pipeline y el numFeatures, que identifica el número de palabras que se van a mostrar.
En este caso, ya que las preguntas que estamos utilizando tienen un gran número de palabras, se utilizará un nunfiatur de 10. Elegiremos un índice aleatoriamente. Podría ser el 287. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo le tomaría a la izquierda volver a reclamar los hackers rusos por cada problema que tienen los demócratas? El modelo está clasificándolo de la siguiente manera. Una probabilidad de 0.74 a que es insincere y una probabilidad de 0.25 a que es sincere. En este caso el resultado es el adecuado. Podemos ver los pesos detenidamente de cada palabra por medio de la función lista o de manera gráfica por medio del Show-in Notebook. En este caso, la palabra demócrata, Lev, Klanin, Russian y Returns aportan más peso para que la clasificación sea insincere, lo cual está adecuado. Podremos elegir otra pregunta, en este caso la 60. La pregunta es la siguiente. ¿Dirá Trump que bombardeará a Turquía ahora que mataron al embajador ruso? El modelo lo clasificó de la siguiente manera. 0.55% de que es insincere y 0.44% de que es sincere. En este caso, el modelo lo predijo de una buena manera, pero las probabilidades están muy exactas. Entonces podemos visualizar por medio de la lista cuáles son los pesos y por medio del notebook podemos visualizar cómo está clasificando cada palabra. También es posible visualizarlo de otra manera por medio de la función pyplot. Entonces en este caso podemos ver que las palabras Trump, Russian, Nuke, Like it, que son las palabras insincere, están clasificadas de color verde hacia la parte positiva, mientras que las palabras say, ambassador, están hacia la parte negativa, que son las partes de sincere. Pero estos valores de predicción están muy exactos, son muy similares y no se puede evidenciar una diferencia muy significativa para resaltar su diferenciación entre ellos. Entonces es posible realizar una modificación de estos pesos que se obtuvieron en la vectorización de la siguiente manera. Por medio de la función predictionindex.copy y del tfidef vocabulary podemos cambiar estos pesos. En este caso le daremos un mayor peso tanto a la palabra Trump como a la palabra Rusia, de la siguiente manera. Entonces en este caso imprimimos el valor original, la predicción modificada y la diferencia. Se puede observar que la predicción original fue de 0.55, pero al modificar el peso de las palabras identificadas, este valor de predicción cambia y podemos aumentar el valor de predicción para la clase insincere para de esta manera garantizar que nuestra clasificación de esta pregunta sea la más adecuada. También hay casos donde la predicción es totalmente errónea, como por ejemplo en la pregunta 82. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué la generación mayor piensa que solo porque no entienden los videojuegos y la tecnología, sienten que tienen que odiarlos y culparlos de todo lo malo? En este caso sabemos que la clase es insincere, pero la probabilidad da que es sincere. Entonces realizando el mismo proceso podemos modificar el valor de la probabilidad para aumentarla. En este caso vamos a cambiar blame y hate. Esto también se puede visualizar por medio del pyplot. Entonces la predicción original fue de 0.16. Y al modificar estas características la aumentamos a 0.58. Aún sería necesario modificar otro tipo de palabras características que se deben identificar con el fin de mejorar esta clasificación y reducir el valor
de predicción de Sinclair.